Por mucho tiempo hemos creído que la iglesia es un lugar al que vamos, un evento de domingo o un programa espiritual que consumimos. Pero Jesús inició algo mucho más profundo, una comunidad viva. La iglesia no es un lugar al que asistes, es una identidad que vives. Se trata de crecer espiritualmente, conectarnos como familia y vivir nuestra misión todos los días para impactar nuestro mundo. No soy solo un espectador, soy parte activa de lo que Dios está haciendo. La iglesia no es a dónde voy, soy la iglesia. ¿Ya casito? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo también feliz día a las mamás. Hay unas que yo digo remamás porque ya tienen muchos hijos, entonces ya eso pasa a otra categoría. De verdad, feliz día. Yo sé que uno también habla de que es un día comercial, pero tan rico tener un día en donde uno puede decirle especialmente a alguien que uno quiere, como hoy es especial. Todos los días son especiales, pero hoy es muy especial. En ese sentido, yo creo que el tema de hoy se conecta mucho. Y si ustedes recuerdan un poco de las letras de las canciones que cantamos hoy, están mucho alrededor de el amor, ¿no? Y el amor es como el vínculo central con las mamás, ¿sí? Yo sé que no todas las relaciones con las mamás pueden ser perfectas, pero en la normalidad ese es el vínculo del amor. Y yo lo pienso mucho y yo soy el hijo no tan bueno de mi mamá, la verdad. Mi mamá tiene Alzheimer. Hace muchos años. Ella ya está en un punto en donde ella no sabe quién soy yo y pues porque básicamente tampoco, suena cruel, pero es verdad, pues tampoco sabe quién es ella. Y ella sigue manteniendo una muy buena actitud. Y parte de lo que a mí me da duro es que pues yo voy a visitar a mi mamá, pero yo siento que mi mamá pues no está ahí. Pues sí, o sea, ya ella parece que no está ahí. Pero entonces yo vuelvo a pensar, mi mamá me cuidó mucho a mí y yo no me acuerdo que me haya cuidado, pero estoy seguro que me cuidó mucho. Sí, las mamás hacen eso, sobre todo cuando uno es muy pequeñito, pues uno no se acuerda la mamá que hizo por uno, pero pues claramente se sacrificó e hizo una cantidad de cosas por uno. Entonces, en ese sentido, este vínculo del amor que va más allá de una definición es el punto central del tema que vamos a hablar hoy. Pero para conectar el tema que vamos a hablar hoy, pues es muy importante los temas que hemos hablado. Porque, no sé, yo a veces lo veo como una mesa que tiene tres paticas. Entonces, los tres primeros mensajes, que si ustedes no los han visto o los quieren recordar, están en el canal de YouTube de Vida Bogotá. Esas son como tres paticas. Los tres primeros mensajes, los tres primeros domingos, de alguna manera forman la primera pata. Y hoy vamos a hablar de el primer mensaje de los que forman la segunda pata. Nosotros hablamos los tres domingos anteriores de temas que tienen que ver de mi relación, lo voy a poner así, Dios conmigo, ¿sí? Es muy como vertical, porque los temas eran identidad, intimidad e integridad. Y era mucho yo sé que suena mal, pero de yo con Dios, ¿sí? De mi relación con Dios, de lo que significa lo que yo vivo con Dios o de lo que Dios representa para mí, de lo que Dios es, de mi identidad. Y de hecho, cuando hablábamos de identidad, veíamos mucho esta idea de que mi identidad es reconocerme como soy amado por Dios. Ese es el centro de mi identidad como seguidor de Jesús. Soy amado. Él me ama y no por lo que haga o deje de hacer. Él decidió amarme. Además porque es parte
de lo que podríamos llamar la naturaleza central de Dios es amarnos. El amor también a veces trae libertad, y en esa libertad es donde nosotros elegimos aún vivir lejos de Dios, ¿sí? Y yo creo que eso se parece mucho, y Día de la Madre, pero pues las relaciones familiares, cómo se conectan ahí, ¿no? O sea, uno puede ser, de pronto usted es el hijo o el hija que decidió vivir lejos de lo que sus papás querían o pensaban de las cosas. Pero los papás básicamente a uno lo siguen amando, porque así es ese vínculo. En ese sentido, venimos desde esta patica de lo que yo soy en mi relación con Dios, y vamos a pasar a otra patica. La otra patica empieza a ser más complicada, y empieza a ser más complicada porque cuando es mi relación con Dios, pues es mi relación con Dios. Es como yo con Dios. Y pues uno, como pues yo lo he oído a bastante gente decir, yo también lo digo, como que uno tiene sus propios negocios con Dios. Y hasta he oído decir que uno se entiende con Dios a su manera. Entonces, pues yo con Dios, ¿cómo voy? Pero esta segunda patica de esta mesa que yo digo que tiene tres, es la patica de yo con otros, ¿sí? Y ahí ya creo que todos nos damos cuenta que empieza a complicarse. Porque uno con Dios se puede agarrar, puede pelear, puede tener sus días malos, sus días buenos. Y como lo que uno siempre al final se da cuenta es que Dios me recibe como yo vengo y como yo estoy, y la relación se arregla, y como que uno no siente que Dios tiene muchos resentimientos con uno, pues no tiene resentimientos. Otra cosa es que uno sienta o no sienta. Pero cuando es con otros, las cosas cambian. Pero este con otros no es aquí hablar de cómo tú y yo pensamos que nos deberíamos relacionar con otros, sino cómo Dios nos da su ejemplo de cómo nosotros deberíamos ver a los demás. Y ahí empieza un problema real para cada uno de nosotros de cómo vemos a las personas. Y yo, pues, yo sé que no todos acá necesariamente son de Bogotá, pero en nuestra cultura esto de cómo vemos a los otros tiene mucha historia, y mucha historia moderna también, a veces por asuntos de inseguridad. Pero nosotros somos de los que clasificamos y calificamos mucho a otras personas y cómo nos vamos a relacionar con esas personas, ¿sí? Yo siempre recuerdo, y de pronto no sé cómo será en la cultura de cada uno de ustedes familiar, pero en mi casa, pues primero éramos 5 hijos, entonces era una cantidad de gente, era una casa en Chapinero gigantesca, tenía 4 pisos, una cosa gigantesca. Entonces, obviamente había una empleada del servicio. En esa época, bueno, no estoy diciendo que ya no, pero en esa época era interna. Pero si uno se ponía a ver, además de internas eran casi esclavizadas, sino que era común para la cultura. O sea, yo me acuerdo que María, la señora que estuvo con nosotros la mayoría del tiempo, cuando yo era pequeño, ella tenía, creo que, el domingo libre, ¿sí? Y pues María hacía el desayuno a las 7 de la mañana, y si uno llegaba a las 10 de la noche, sí, espero que no seamos nosotros los únicos que manejamos la esclavitud, pero así era. Y nosotros, y la cultura bogotana, y no solamente estoy diciendo la bogotana, posiblemente otras no, otras más, otras menos, la cultura bogotana tiene mucho de eso, de cómo nos relacionamos con quién, ¿sí? Quién se sienta a la mesa con nosotros, ¿sí? En Bogotá hay mucho a quien le decimos don o doña,
y cómo nosotros nos sentimos si alguien que nosotros pensamos que nos debería decir don, no nos dice don. ¿Sí? Sí, esta persona, ¿cómo así que me dice, pues, Tuto o Augusto? Por si no sabían, ese es mi nombre real, Augusto. ¿Sí? Esa es una realidad que vivimos y por eso digo que acá entran otros aspectos. Ya no solamente es cómo tú te relacionas con Dios, sino ahora, y en esta primera parte es cómo tú ves a las otras personas. Entonces les voy a contar una historia que está alrededor de muchas historias reales, pero piensen en esta situación. Se van ustedes para Cartagena, así como para poner una cosa cerquita. Y toman una de estas lanchas que van a las Islas del Rosario. Si alguien no sabe, las Islas del Rosario es unas islitas que están a cierta distancia de Cartagena en el mar, ¿no? Pues por barco, toca ir pues, en alguna lancha. Y todo va bien, pero en un momento el clima se pone terrible. Se pone horrible, la lancha ya se salió de curso, ya no hay señal de celular, ya no hay nada, y llega un momento ya terrible y se acaba la gasolina. Obviamente usted ya no sabe dónde está y el que manejaba la lancha tampoco. Pues porque el que yo no sepa dónde esté, no importa, pero que el que manejaba la lancha tampoco sepa dónde está, ahí sí estamos en problemas. Finalmente, la lancha queda a la deriva, ni idea, el mar lo sigue llevando quién sabe a dónde, no se sabe dónde está, uno ya ve que de acá posiblemente la única forma que va a salir es por el periódico cuando digan que se desapareció. La lancha queda a la deriva. Finalmente el de la lancha se acuerda que ellos tienen esos localizadores satelitales y espera que sirva porque todo eso sirve hasta que uno lo necesita. Eso es como, ustedes nunca se les ha perdido el celular, que hay una cosa para buscar el celular, pero ahí no funciona. Cuando uno tampoco lo encuentra, el aparatico que hace que uno lo encuentre tampoco lo encuentra. Por fin en tierra alguien se da cuenta que usted no está y que la lancha en la que usted estaba tampoco aparece. Entonces empieza la búsqueda e idealmente, no vayan acá a meter cosas que de pronto pueden ser más reales, pero idealmente salen barcos, lanchas, helicópteros, los soldados, la defensa civil, hasta aviones salen a buscarlo a usted. Después de un par de días, finalmente lo encuentran, ¿sí? Y de pronto uno empieza a pensar, ¿toda esa plata valió la pena por buscar a una persona? Además, ¿quién es esa persona? ¿Sí? ¿Yo valgo la pena que se invierta toda esa plata para que me encuentren? O sea, ¿yo qué persona soy? ¿Qué tipo de persona soy? Y pues ahí obviamente entrelazamos y nos damos cuenta de varias cosas. Una es, seguramente si usted está en esa situación, después de ser rescatado o rescatada, empieza a ver la vida de una manera completamente diferente. Empieza a decir, oiga, mi vida debe tener un propósito. O sea, todo lo que pasó para que yo estuviera vivo, esto es como una segunda oportunidad, debo vivir mi vida de una manera diferente. Recuerdo, no sé, ¿ustedes se acuerdan de la película de Rescatando al Soldado Ryan? Sí. ¿La vieron? Sí. Esa película tiene un pedazo de eso, ¿no? O sea, pasa toda esa película, empieza un viejito en un cementerio llorando ante una tumba diciendo, esta es mi familia y he tratado de vivir de la mejor manera posible. Espero que todo esto haya valido la pena. Y empieza a contar la historia y esa tumba era la del sargento, que a él en la guerra sus dos hermanos habían muerto y a un, ¿cómo se dice eso? Un batallón entero, bueno, lo mandan para rescatar a Ryan, al soldado Ryan, lo mandan para rescatarlo y todo ese batallón también muere con tal de que él se salve. Y al final este sargento, en la película le dice así en los ojos, lo coge ya medio moribundo y le dice, haz que esto valga la pena. Todo esto es por ti, haz que valga la pena. Y uno dice, terrible vivir uno con ese peso en las espaldas. Y por eso es que él se acerca ya a esta tumba con toda su familia y le dice, vale la pena, valió la pena, sí fue suficiente mi vida, traté de hacer todo bien, fue suficiente. Y uno empieza a sentir eso, ¿no? De, ¿por qué? Y al final cuando uno empieza a relacionarlo a Dios,
uno dice lo mismo, porque la historia de rescate más grande de la historia de la humanidad es la de Jesús por ti y por mí. ¿Sí? El pasaje más famoso de la Biblia, que espero que más o menos no lo sepamos, es: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, el rescate que Dios pagó por ti fue la vida de Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Única y exclusivamente por amor. Y el tema de hoy, esta cuarta charla, va alrededor de la palabra compasión. Y acuérdense que la palabra compasión tiene significados cercanos a otras palabras del ámbito religioso que se han vuelto como de uso común, pero perdimos el significado real. ¿Sí? Por ejemplo, en el uso común tenemos la idea de la limosna. ¿Sí? ¿Han oído la limosna? ¿Y la limosna qué suena? Pues a eso, a la limosna. ¿Sí? Y que vamos a la iglesia y damos la limosna. Y es como el billete que uno encuentra en su bolsillo. Yo me acuerdo de una historia que contaba un amigo que decía que un billete de $100 se encuentra con uno de $1 en el bolsillo de alguien. Y entonces empiezan a hablar: bueno, ¿y usted qué ha hecho? ¿Sí? Así como hablan los billetes. Y entonces el de $100 le dice: no, pues imagínese, el de $100, restaurantes, galerías, viajes, al exterior, ropa fina. Y le dice: uy, que pues el del $1 le dice: uy, pues súper chévere, su vida. Y el de $100 le pregunta al de $1: ¿y usted qué ha hecho? Y dice: no, la iglesia. La iglesia. Y la compasión es parecida, porque la compasión suena a lástima, ¿cierto? Yo tengo compasión, tengo lástima. Pero en términos de lo que hizo Dios por nosotros, Él no sintió lástima, Dios actuó. O sea, la compasión es pasar de la lástima a la acción. Y lo que se nos pide a nosotros es lo mismo, pasar de la lástima a la acción. Voy a ir rápido porque esto ya lo sabemos, solamente que nos cuesta vivirlo. Está este pasaje, y primero vamos a leer todo el pasaje, pero después voy a quedarme solamente en los pedacitos como centrales. Este pasaje está en una carta que escribe Pedro, el apóstol famoso. Él escribe ya cuando han pasado los años, y le escribe un mensaje al menos a un par de iglesias. Pero acá dice esto en un pedazo de Pedro, en el capítulo 1 de los versículos 18 al 22. Dice: como bien saben, es largo, pero después vamos al pedacito pequeño. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Simplemente la vida que teníamos, y Pedro le estaba hablando a nuevos creyentes en Jesús. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Acá hay varios temas, pero básicamente es decir, el rescate por tu vida se pagó con una vida, el de cada uno de nosotros. O sea, eso es parte de pensarlo. Alguien murió por ti, y ahora uno dice que mi vida valga la pena porque alguien murió por mí. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Acá empieza la otra parte. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero, acá básicamente lo que está diciendo Pedro es: cuando tú tomas una decisión de yo confío en Jesús, yo pongo mi vida en Jesús, yo creo en Jesús, pueden haber varias expresiones. Básicamente, a partir de ese momento, lo que está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros es esto de nos está purificando por obedecer a la verdad y tienen un amor sincero. O sea, algo que llega a nuestra vida es el amor sincero. Y acá Pedro lo que va a hablar es ¿para qué? Un amor sincero por sus hermanos. Así que, no está ahí, pero dice,
ámense de todo corazón los unos a los otros. O sea, seguir a Jesús nos pone en el terreno en donde hay un amor que viene de Él en nosotros y nos capacita para amar a otros como Él nos ama a nosotros. Y por eso digo que acá se complica, porque eso es lo difícil, ¿o no? ¿Cómo nos queda a nosotros amar a otras personas? Nosotros podemos muchas veces ayudar a otras personas, y eso está bien, no estoy diciendo que está mal, pero cuando se trata de amar a otras personas, y acá hemos tenido dos ejemplos, Dios con Jesús y las mamás con los hijos, ¿sí? Las que son mamás acá, ¿qué harían por su hijo? ¿O qué no harían por su hijo? ¿Sí? Lo que sea. Y de esa manera hay un llamado de parte de Dios para nosotros de amar a otros. Pero es que uno dice, no, pues es que amar a los hijos, pues porque es el hijo. ¿Sí? Como que en algún momento cuando el hijo nace a uno le conectan algún cable y uno ahora lo puede hacer. Pues porque aún antes de tener hijos uno dice, uy, yo amar a mi hijo como a mi papá me ama a mí, eso, y pasa, algo realmente pasa. Entonces, en resumen, este pasaje, ahí ahora lo vamos a poner en resumen, pedacitos del pasaje. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Listo. No con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora, ámense los unos a los otros de todo corazón. Ese es un pedido de Dios para tu vida y la mía. Amar a otros como Él nos ama a los otros. ¿Cómo es el flujo acá de la noticia de ser creyente? Dice, primero, fuiste rescatado. Segundo, ahora crees y esperas en Dios. Tercero, ahora amas sinceramente a otros. Y es como pensar, Jesús no solamente te salvó del pecado, te salvó para amar personas. Y por eso vuelvo y digo, en nuestro Bogotá, pero bueno, eso es humano, amar a otros es muy, muy complicado. Si a veces es difícil amar a los que yo he decidido que voy a amar, imagínense amar a las personas. Y miren, esto es un punto, y por eso yo decía que era la otra patica. La primera patica es tu relación con Dios, de cómo mantener tu relación con Dios, claro, pero es que acercarnos correctamente al Dios de la Biblia nos lleva a entender que parte de nuestra relación con Dios nos pide amar a otros. Dios te va a amar menos porque tú no amas de la manera... No, Dios te va a amar más porque tú amas de la manera en que Dios te ama. Tampoco, Dios ya te ama. No depende. Lo que está diciendo acá es, ¿tú quieres experimentar mi amor al máximo? Esa experiencia pasa por amar a otros. Ahora, yo quiero ponerlo un poquito en qué significa esta idea de compasión, pero en nuestra realidad. Es que eso también es muy importante. Nuestra realidad y como buenas personas, ¿sí? Somos buenas personas en nuestra sociedad. O sea, los que están acá, ustedes son buenos. Somos buenas personas, somos buenas personas. Sí, sobre todo comparado con otros. Entonces uno piensa en la compasión y tú y yo pensamos en esto. Llevar mercados o ayudar con mercados, ¿sí? A alguien. Ayudar económicamente, responder a necesidades urgentes. ¿Cierto que a veces pensamos que eso significa compasión? Pero si ustedes se dan cuenta, esa compasión no te exige algo a nivel personal. De pronto te exige dinero, ¿sí? Y pues como estamos en una sociedad bastante transaccional, pues funciona, ¿sí? Yo doy dinero para esas causas y mi conciencia calmada. ¿Y eso está mal? No, no. Pero es que acá se nos pide otra cosa, otra cosa. Nosotros tenemos que entender cómo
es nuestra realidad. Puede ser muy parecida a tu propia realidad, pero si no es parecida a tu propia realidad, es necesario que entendamos que hay esta otra realidad. Acá en Bogotá, ustedes pueden pensar en gente exitosa, pero vacía. ¿Qué tal matrimonios quebrados detrás de apartamentos bonitos? Miren, esto sucede en todas partes y de todas las maneras. Nosotros en Vida Bogotá hace mucho tiempo, yo digo hace mucho tiempo para que ninguno de ustedes ponga a pensar quién. Teníamos una pareja, un matrimonio acá, que dirigía un grupo de parejas en su propia casa. Entonces, las parejas llegaban a la casa de ellos y ahí se tenía el grupo de parejas y era un grupo y buenísimo y ellos eran excelentes anfitriones y todo. Y después de un tiempo descubrimos, porque fue así literalmente, descubrimos que ellos llevaban mucho tiempo en donde ya no vivían juntos. Él llegaba a la casa 20 minutos antes del grupo de parejas en donde se hablaba del matrimonio. Él llegaba 20 minutos antes del grupo de parejas, actuaban, obviamente, y después de que se acababa el grupo de parejas, él se iba. Y lo descubrimos mucho tiempo después. ¿Y por qué digo esto? Porque aún como seguidores de Jesús podemos vivir ahí. Aún podemos vivir ahí. Y pues uno no sabe, nosotros tenemos algunas reuniones de grupo de parejas y uno no sabe si antes de llegar estaban que se mataban ahí los dos de la casa o venían que se mataban en el carro y llegaron al grupo y pues ahora sonreímos. ¿Sí? Ustedes no saben si hoy Adriana me pegó. No, pero yo ya aprendí que si ella me pega es por mi bien. Pero ahí estamos, matrimonios quebrados detrás de apartamentos bonitos, jóvenes con ansiedad, profesionales sin propósito, personas que tienen todo, menos esperanza. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, porque nosotros hemos sido rescatados y después de que tú has sido rescatado y se gastaron, no sé, $2 millones en tu rescate de allá en las Islas del Rosario, cuando tú ves que alguien está perdido ya no puedes seguir viviendo la vida de la misma manera. Fuimos rescatados y ahora podemos rescatar a otros. Ya amar a otros no solamente es ayudar en necesidades físicas, es que no guardemos el mensaje que puede salvar a una persona. Tenemos ese mensaje. Y no porque nosotros podamos salvar a una persona, es porque Jesús hizo posible que eso sucediera. Ahora, sigamos en la realidad. ¿Cuál es el obstáculo? En donde yo después de todo esto que yo dije, ustedes posiblemente piensan exactamente lo que va a salir en la pantalla. Sí, alguien debería hacer eso. ¿Sí? Pues que alguien, sí, tiene razón, pues alguien tiene que hacer eso. ¿Sí? Pues si lo oímos para casi cualquier cosa que pasa en nuestro país, ¿no? Hay una tragedia y uno dice, sí, pues alguien tiene que ayudar. Y bueno, yo puedo mandar, pero yo no ir o algo así, uy, no, eso ya. Mucho, ¿sí? Dentro de la iglesia enseguida llega el segundo pensamiento. El segundo pensamiento básicamente va así, y ahí sí, pues yo me salgo de ahí y se los digo a ustedes, porque pues yo voy a describir de pronto lo que por el rol de pastor se supone que yo soy. Entonces uno dice, alguien debería hacer eso, sí. Toca anunciar el mensaje del evangelio, sí. Dios puede transformar vidas, sí, claro. Lo que la gente necesita es a Dios, por supuesto, estamos todos de acuerdo, alguien debería hacerlo. Lo que pasa es que, y acá es una respuesta que ustedes de pronto piensan, y se van a dar cuenta porque digo que ustedes, acá sí digo ustedes, acá no me estoy en el grupo de ustedes, dice, pero yo no soy pastor, yo no sé suficiente de Biblia, yo no sabría qué decir, eso es para los líderes de la iglesia. ¿Cierto que también pensamos eso? Ahora construimos dos puertas. La primera es si alguien tiene que hacerlo. Y yo no soy ese alguien, porque ese alguien es. Pero saben, la gente no necesita a alguien que tenga un pregrado en teología, un doctorado en Biblia, algo así. No necesita a alguien que sepa griego avanzado
y que pueda leer la Biblia en su idioma original de corrido. La gente necesita alguien que lo escuche, alguien que esté presente, alguien que pueda estar orando por esa persona y alguien que camine a su lado. ¿Y saben qué? Ese alguien eres tú. ¿Y por qué? Porque tú fuiste rescatado. ¿Y por qué? Porque Dios ya te puso ese amor ahí. Ahora sí me pongo yo ahí, pero qué complicado es. Porque uno empieza a darse cuenta que esto requiere mucho de mí, mucho de mí. Miren, la mayoría de las personas no necesitan otro sermón o un sermón. Necesitan alguien que de pronto pueda decir, yo también estuve perdido, pero conocí a alguien que restauró mi vida. A mí me encantan los carros. Para mí, un mecánico de calidad es algo muy importante. Esa es mi primera carrera, soy ingeniero mecánico, entonces como que siento que es un tema que más o menos sé quién es un mecánico bueno. Y acá yo puse un ejemplo, algo así como, cuando tú recomiendas un mecánico que te salvó el carro, uno no habla de del motor del carro, no habla de lo que uno sabe, uno habla del mecánico. ¿Sí? O sea, diga usted, si usted me dice algo que su carro está dañado, yo no le voy a empezar a decir todo lo que yo sé de mecánica. Usted lo que me está preguntando es, dígame cuál fue el mecánico que le arregló el carro. Y ya, porque yo también pasé por ahí. Y esa es nuestra vida como seguidores de Jesús. No los perfectos, sino los que hemos sido rescatados. La compasión no requiere expertos, requiere personas disponibles. 3 pasos prácticos. Esto lo podemos hacer todos, en serio. Y si para usted es difícil, arranque por acá. Y si para usted es fácil, pues también arranque por acá, porque por ahí tenemos que arrancar todos. Primero, oremos por una persona. Una persona. Un vecino, un compañero, un familiar. ¿Sí? No las personas, sino una persona. Y yo acá estoy hablando desde mi propio corazón. Esto es muy difícil para mí. Básicamente porque posiblemente el 99% de mi entorno de trabajo y de vida son creyentes. ¿Sí? Entonces, para mí se me complica también. 2, acércate intencionalmente. Un café, una conversación real, escuchar la historia. No es dar respuesta para todos, es estar ahí. A César la semana pasada nos dio un súper consejo de los hijos chiquitos son maravillosos en los parques. Hacen amigos con una facilidad increíble y uno por lo menos puede de pronto ir a hablar con los papás algo. Y tercero, comparte esperanza. No un sermón, lo que Jesús ha hecho en tu vida. No lo que tú sabes, lo que Jesús ha hecho en tu vida. Tenemos las buenas noticias, no nos las guardemos. Las tenemos, son las buenas noticias, no nos las guardemos. Termino con esto. La evidencia de que fui rescatado es que ahora participo en el rescate de otros. La evidencia de que Jesús transformó tu vida es que yo ahora quiero ser parte del equipo que habla de lo que Jesús puede hacer en la vida de otras personas. Y las otras personas van a verte a ti, en algún momento se van a dar cuenta que eres absolutamente real y normal, pero van a encontrar a Dios en tu vida. Termino con esto. Si Jesús dio su vida para rescatarte, ¿a quién podría estar queriendo alcanzar ahora a través de tu propia vida? ¿Será que hay alguien que Él quiere usarte a ti para que lo conozca a Él? Dice, ay, es que esta persona tiene este contacto.
creo que lo puedo utilizar para que esa persona se acerque a mí. ¿Y qué pasa si tú no lo haces? Pues Él te va a seguir amando. Y seguramente va a encontrar a otra persona. Pero es parte de lo que significa caminar en nuestra fe. ¿Se acuerdan que les dije que era la otra pata? Primera pata, tu relación con Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo puedes llevar tu vida? Empezamos con la segunda pata, que empieza a ser con otros. Tanto que esa segunda pata tiene que ver con amar a otros. Y cómo nosotros podemos ser parte de lo que Dios quiere hacer para transformar un mundo que si alguien aquí tiene la opinión de que vamos bien, pues entonces no toca hacer nada. Pero como no vamos tan bien que digamos, en el mundo entero, ni siquiera pensemos solamente en nuestra ciudad o en nuestro país, tenemos un trabajo por hacer. Entonces, hagámoslo. Vamos a orar para terminar. Va a haber después un video para las mamás. Algunos de los pequeños acá de la iglesia le mandaron un mensajito a las mamás. Después vamos a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Hay unos detallitos. Ustedes pueden coger allá, las mamás pueden coger detallitos. No los que se crean. Si sobran, yo sí quiero uno, pero de verdad, Wilson. Señor, eh, yo no sé si es nuestra ciudad o nosotros o es en el mundo entero, pero cada vez más parece que protegernos es como aislarnos, como poner una muralla alrededor nuestro y de los que son de mi tribu para que no pase nada, Señor. Y tú nos llamas a una aventura que es amar a otros de una manera que va más allá de simplemente dar, por ejemplo. Señor, que podamos dar y estar y amar, que podamos entender que la pobreza más grande que estamos viviendo hoy no es la material, sino la espiritual. Señor, te hemos sacado a ti de todo y lo logramos, Señor, y el mundo va mal. Que podamos ser parte del equipo que tú has rescatado para rescatar a otros. Te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén.